A ver, pensemos en esto. A veces la historia no la cambian ni las multitudes ni los ejércitos. A veces todo cambia por la respuesta de una sola persona a una llamada misteriosa. Así es como arranca una de las narraciones más potentes que tenemos, la historia de Abraham, un viaje que empieza con una voz y un paso hacia lo completamente desconocido. Imagínate por un momento que te dicen esto. Un hombre, Abraham, ya con una vida hecha, escucha estas palabras. No le dan un mapa, no le dicen el destino exacto, no hay explicaciones de ningún tipo, solo una voz y una promesa, que lo que le piden, en realidad, es un salto al vacío, un acto de fe total hacia un futuro que no puede ver. Y esta es, en el fondo, la pregunta del millón, ¿no? La que lo mueve todo. ¿Es posible dejar atrás toda tu seguridad, todo lo que conoces, y echar a andar confiando únicamente en una palabra que has escuchado? Pues la respuesta de Abraham a esta pregunta es lo que pone en marcha la historia de todo un pueblo. Vale, vamos al lío. Porque, ojo, no estamos hablando de un joven aventurero con ganas de ver mundo. Amram tiene 75 años, una vida estable, sus posesiones, su familia. El coste de obedecer es sencillamente brutal. Es abandonar tu cultura, tu seguridad, todo lo que te es familiar. Y a cambio de soltarlo todo, ¿qué le ofrecen? Pues esta triple promesa. Una tierra que ni siquiera ha visto, una descendencia que a su edad parece biológicamente imposible y una bendición que va a ir mucho más allá de él, hasta alcanzar a todas las naciones. Estos tres pilares son la base, los cimientos de todo lo que está por venir. La cosa es que Abraham no se va solo en esta aventura. Con él va su sobrino, Lot. Y muy pronto, la prosperidad que ambos alcanzan les obliga a separarse, a tomar una decisión que va a sacar a la luz dos maneras radicalmente opuestas de mirar el mundo y de elegir un camino. Fijaos en el contraste, porque es la clave de todo. Por un lado, Abraham, que se mueve por la promesa, por la fe, le cede la elección a Lot, prefiere la paz. Y por otro lado está Lot, que se guía por lo que ve. Alza los ojos, ve la llanura del Jordán, verde, fértil, y le parece una opción lógica, la mejor. El problema es que esa elección lo va acercando poco a poco a Sodoma. Mientras Abraham construye altares, Lot va montando su tienda cada vez más cerca de la ciudad. Y claro, esa elección, pues va a tener consecuencias. Y vaya si las tuvo, porque Sodoma no era simplemente una ciudad con gente mala. Las fuentes la describen como una sociedad donde la injusticia, la violencia, la crueldad se habían vuelto lo normal. El mal no era una cosa aislada, era el propio sistema operativo de la ciudad. Y es aquí donde la historia se pone, todavía más misteriosa, más profunda si cabe. La fe de Abraham no es solo obedecer y ya está. Se ve retada constantemente por cosas que no entiende, por encuentros que desafían toda lógica y que le van mostrando una realidad divina mucho más grande de lo que él podía ni siquiera imaginar. Justo después de una batalla para rescatar a Lot, Abraham se topa con este tipo, Melquisedec, un personaje que literalmente aparece de la nada. Es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y esto es alucinante, pensadlo, porque nos muestra que el Dios de Abraham ya era conocido y adorado por otros, fuera de su familia. Es una revelación de una presencia divina universal que rompía todos los esquemas de la época. Poco después pasa algo rarísimo, muy potente. Dios sella su promesa con Abraham con un ritual antiguo y súper solemne. Se parten animales por la mitad y mientras Abraham duerme, una antorcha de fuego, que simbolizó la presencia de Dios, pasa por en medio de los trozos. Lo crucial aquí, lo más increíble, es que solo Dios pasa. Es como si dijera, yo me comprometo, pase lo que pase. Esta promesa no depende de ti, Abraham, depende de mí. Y justo en medio de todo este ritual tan extraño, nos topamos con esta frase que es una de las claves de todo. Nos dice que la justicia de Abraham, lo que le hace justo ante Dios, no son sus obras, ni su obediencia perfecta, es su fe. El hecho de que simplemente creyó, se fió de la promesa sin tener ni una sola prueba, y eso fue suficiente. Venga, vamos ahora a uno de los momentazos de la historia. El juicio que se acerca sobre Sodoma no se nos presenta como un decreto que cae del cielo sin más. Todo lo contrario, se convierte en un diálogo, en una conversación íntima entre Dios y Abraham sobre qué es la justicia y qué es la misericordia. La escena es tremenda. Dios se le aparece a Abraham como si fueran tres viajeros. Y en esa conversación le dan dos noticias que son la cara y la cruz. Por un lado, la promesa de un hijo, Isaac, que es pura vida nueva. Y por otro, la noticia de la destrucción de Sodoma, que es el final de una vida totalmente corrompida. Y aquí es cuando Abraham se planta, se atreve a interceder, a negociar con Dios. Y no apela a su poder, sino a su propio sentido de la justicia.
La pregunta que le hace es una defensa apasionada de los inocentes, un ruego para que la misericordia gane la partida. Es uno de los diálogos más potentes de toda la Biblia. Empieza el regateo. Con una audacia increíble, Abraham pregunta, «Oye, ¿y si hubiera 50 justos, perdonarías la ciudad?» Y la respuesta de Dios es que sí. Pero Abraham no se queda ahí. Sigue, con una mezcla de respeto y atrevimiento. ¿Y por 40? ¿Y por 30? Y cada vez la respuesta es la misma, sí. Lo que nos muestra una voluntad clarísima de salvar, no de destruir. Finalmente llega al límite, 10. ¿Y por 10? ¿Perdonarías a toda esa gente por solo 10 personas? La respuesta final revela una misericordia descomunal. Por solo 10, la ciudad entera se salvaría. Pero la conclusión es desoladora. La búsqueda de un resquicio para la misericordia se da de bruces con una realidad terrible. La corrupción de Sodoma era tan total, tan profunda, que no se encontró ni a ese pequeño grupo. El destino de la ciudad estaba sellado. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Qué queda después de las cenizas? La historia no acaba con el fuego. La clave es entender el juicio, no como un final y punto, sino como un límite necesario para que una nueva promesa pueda nacer. La advertencia final a Lot y su familia es súper clara, súper directa. Huid para salvar la vida y, sobre todo, no miréis atrás. Es un mandato simbólico muy potente. No te puedes quedar aferrado a un pasado corrupto, a un mundo que ya ha sido juzgado. Para salvarse hay que romper con eso, del todo. A ver, que esto es importante entenderlo. La destrucción de Sodoma no se presenta como una venganza divina, un «ahora os vais a enterar». Es más bien una intervención necesaria, un «hasta aquí». Cuando el mal se convierte en un sistema que se alimenta a sí mismo y no hay ni la más mínima señal de cambio, la justicia actúa para que no se extienda más. Y esta idea es fundamental. A pesar de la destrucción, el plan de Dios sigue adelante. El juicio sobre Sodoma no anula la promesa que le hizo Abraham. De hecho, casi que la reafirma. De las cenizas de un mundo corrupto, Dios va a seguir construyendo su historia. Así que nos quedamos con esta pregunta, ¿no? Para darle una vuelta. Justo después del fuego que lo consume todo, nace Isaac, el hijo de la promesa, y su nombre significa risa. Quizá la lección final es esa, que a veces, para que pueda nacer la verdadera alegría, la vida nueva, es necesario que la justicia ponga un límite a todo aquello que la estaba destruyendo.